Amigos, amigas, muy buenas noches. En este lunes, ya 14 de julio del 2025. Hoy estamos de plácemes. Y antes de decirles por qué, quiero saludar y presentar a mis compañeros y amigos analistas de este programa. Empiezo por mi izquierda, el maestro Toño Lagunes. Toño, buenas noches. Buenas noches, rector. El fundador de este programa y titular del mismo, y como lo dije y lo digo en público, mi maestro, Alfredo Bielma Villanueva. Alfredo, Bien. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. 11 años nos contemplan. Está cañón, ¿verdad? Sí. Pero bueno, del lado derecho tenemos al director actual del portal, el maestro José Antonio Nemi. Toño, buenas noches. Un placer, muchas gracias, un honor. Y por supuesto, aquí a mi lado tengo un cabrón latoso, pero buena onda. Bueno, pero no a la derecha del espectro político, hay que corregir, no a la derecha, si no van a decir Martín Quitano, mi amigo Martín, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Les decía que hoy ya se adelantó, soltó por ahí Alfredo, pero hoy cumplimos 11 años al aire. 11 años de que inició La Conjura, y esta es la emisión número 500. Por eso estamos de plácemes, por eso estamos muy contentos, pero sobre todo muy agradecidos con la gente, con las personas, con ustedes, nuestro valioso auditorio que nos siguen lunes a lunes. Y por supuesto, agradecer a Juan Vergel Pacheco, que fue el tercer integrante de este programa cuando iniciamos, a nuestro titular, el maestro Alfredo Bielma, y todos los que han participado a lo largo de este programa. ¿Qué pasa con este programa? Este programa nace con un espíritu, con un objetivo de analizar las cuestiones de la vida pública, tanto en el país como en el estado, incluso aquí en nuestra capital, Jalapa. Son 11 años de trabajo arduo, sin duda, por eso hay que agradecer a todo el equipo también de Sociedad 3.0, nuestro portal, que ha hecho posible estas emisiones, y por supuesto a nuestro actual director de cámaras y mi editor, Héctor Cervantes, quien está siempre al pendiente de lo que pasa y de lo que se hace en este programa La Conjura. Muchas gracias a todos por este aniversario de emisiones, y para asociarlo a lo que hemos hecho, nuestra producción realizó un pequeño collage de lo que hemos vivido en estos 11 años. En un momento, después de este cortometraje, regresamos. Esta no es una emisión cualquiera. Hoy, La Conjura llega a su programa número 500, y con él celebramos también 10 años ininterrumpidos al aire, a través de Sociedad 3.0 Multimedios. Han sido 10 años de análisis político, económico y social, hechos con ética, con profesionalismo y sobre todo con un profundo respeto por ustedes, nuestro público. Este proyecto nació con una visión clara: crear un espacio de reflexión, crítica y responsable sobre el acontecer de Veracruz, México y el mundo. Esa visión fue impulsada por 3 grandes voces: el doctor Carlos Arturo Luna Escudero, Alfredo Bielma Villanueva y Juan Vergel Pacheco, quienes dieron vida a un programa que desde el primer día apostó por la verdad, el diálogo y el pensamiento libre. Durante esta década, La Conjura ha sido testigo de momentos clave: elecciones, crisis, transformaciones sociales y sí, también una pandemia. Una pandemia que cambió nuestra rutina, pero no detuvo nuestras transmisiones. Nos adaptamos, migramos al formato en línea y nunca dejamos de estar presentes, porque sabíamos que, en tiempos difíciles, la información confiable era más necesaria que nunca.
A lo largo de estos años hemos contado con la participación de invitadas e invitados de gran relevancia, analistas, especialistas, líderes de opinión que enriquecieron cada conversación con sus perspectivas. Pero más allá de las cifras, de las emisiones o del tiempo frente a las cámaras, lo que realmente celebramos hoy es el vínculo que construimos con ustedes. Gracias por vernos, por escucharnos, por debatir con nosotros, por hacernos parte de su día a día. Gracias por confiar, por cuestionar, por acompañar. Hoy celebramos 500 emisiones y reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, el pensamiento crítico y el servicio público. Gracias por estos 10 años, gracias al equipo, a nuestros fundadores, a cada colaborador y sobre todo, gracias a ustedes. Vamos por más. Esto apenas comienza. Estamos de vuelta y con los temas de esta semana que tienen que ver con cuestiones sumamente importantes. Hoy, en su mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, como dicen los centroamericanos, señala que va a demandar por difamación al abogado de Ovidio Guzmán, porque el señor hace una declaración allá en la Corte de Chicago, me parece, donde señala que la presidenta de México parece más coordinadora o enlace de los grupos criminales que defensora del pueblo de México. Una declaración bastante fuerte que se da a partir de que este criminal, Ovidio Guzmán, se declara culpable allá en la Corte de los Estados Unidos y que evidentemente tiene un trasfondo muy claro. Va a participar, a confesar toda la serie de actividades ilícitas que él ha cometido, de las cuales ya se declaró culpable, insisto, como de todas las personas que han estado, que han estado involucradas en temas de drogas en nuestro país. Esto, por supuesto, ha metido mucho nervio a todos aquellos que seguramente están involucrados, tanto del gobierno actual como del anterior, o más para atrás. De esto vamos a hablar en este primer capítulo de La Conjura. Yo le cedo la voz a nuestro titular, Alfredo Bielma, para que nos dé sus observaciones sobre este tema. Alfredo, por favor. Fíjate, Carlos, que estas expresiones de la presidenta Sheinbaum son bastante desafortunadas. Y esto que hoy ella anuncia que va a denunciar al abogado de Ovidio Guzmán, pues no es sino la reedición de lo que en su tiempo hizo su antecesor, López Obrador, que amenazó o advirtió que iba a denunciar al abogado de García Luna, porque de la misma forma que este hombre, abogado de Ovidio, también lo había involucrado en esto. No lo va a hacer, o si lo hace, pues será otra torpeza más de una serie de acciones que ha hecho la presidenta, que simple y sencillamente no concuerdan con la cabeza fría que ella dice tener para tratar este asunto. Primero va a Sinaloa, y junto con el gobernador, Rubén que Rocha, por cierto ¿verdad? Está entre los Y luego sospechosos con de Durazo, ese tipo de ¿no? vínculos, Sonora también. pues va y hace alusiones al proceso que se le sigue a Ovidio Guzmán y reprocha al gobierno de los Estados Unidos de hacer tratos con narcoterroristas. De ahí la respuesta del abogado. ¿No le hubiera sido más fácil que el secretario de Relaciones Exteriores hubiera hecho lo que ella hizo de bote pronto? ¿Por qué involucrarse en un litigio político de esta naturaleza cuando definitivamente lleva las de perder, como las llevó, por supuesto? Porque esto forma parte de una serie de acciones que la presidenta, en las que la presidenta no ha actuado
con sentido común y mucho menos con cabeza fría. Ojalá hubiera alguien, a la que ella escuche, por supuesto, que le pueda decir que esto no es posible a una presidenta de México. Que si ella quiere aparentar que es echada para adelante, no está haciendo su trabajo bien en ese sentido, porque se está exhibiendo como una primera mandataria de un país tan importante como lo es México y vecino de los Estados Unidos, como una gente que no está conociendo el contexto de lo que estás llevando a cabo. Muy bien, Alfredo. Y fíjate, Martín, que lo que señala Alfredo es muy importante. ¿Cómo es posible que la presidenta de un país se ponga a la altura de un abogado, de un mafioso? No hay relación posible, se supone que hay jerarquías, y más la jefa de un estado, de un país, ¿no? Y como dice Alfredo, lo que ocurre es que se pierde la cabeza fría, de la cual dice que tiene mucha, para ponerse al tú por tú con un abogado de un criminal. ¿Cómo ves tú el tema? Yo creo, querido Carlos, es que hay una suma de desatinos en cuanto a la política exterior, ya no digamos la nacional solamente, pero en relación a lo de la política exterior de nuestro país, desde el arribo de la Cuarta Transformación en México hay una ruptura del profesionalismo, de la capacidad de mirar las relaciones con el exterior de manera profesional, seria, responsable, con nivel de altura, como podríamos suponer que la tradición mexicana obliga, la tradición diplomática mexicana obliga a considerarnos en el contexto mundial, donde somos la economía 12, donde somos un país que es invitado a los principales foros internacionales, donde es reconocidas sus cualidades en términos de nación y república. Nada de eso parece ser ya elemento que contenga la suma de desatinos permanentes, y obviamente estos son uno más de ello. Es increíble la falta de asesoramiento, si es que existe, y si no existe, la incapacidad de la presidenta de mirar con estatura las condiciones que obligan a un necesario decoro de lo que ella reclama de respeto a la investidura presidencial. Lo ha hecho más de una vez, Sí. y también lo hizo el mismo Andrés Manuel López Obrador en su momento. Pero quedándonos con Claudia Sheinbaum, ponerse a discutir, ya no digamos mediáticamente, sino ahora amenaza con hacerlo desde el punto de vista legal, con un abogado de un narcotraficante que descalifica por ser abogado de narcotraficante, simple y sencillamente hace ver de forma patética la condición del extravío presidencial respecto de un tema que los tiene nerviosos, profundamente nerviosos. ¿Qué sucede con lo que puede declarar, o qué sucedería, o qué va a suceder respecto de las declaraciones que pueda dar Ovidio Guzmán, que tienen tan alterada a la jefa del Estado mexicano y al conjunto de políticos y servidores públicos y representantes políticos de la Cuarta Transformación, que muchos han hecho un silencio que también preocupa, nos preocuparía, bueno, a mí me preocupa, un silencio alrededor de lo que está discutiendo la presidenta con un representante jurídico de un presunto delincuente. La verdad, simple y sencillamente, a lo que nos puede presumir a pensar es que lo que pueda declarar Ovidio Guzmán serán elementos que simbrarían, si bien es cierto no de manera pública, sí en el contexto de cómo amarran las decisiones de la relación desde los Estados Unidos con México. ¿Qué pedirá el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, para que esto no salga a la luz pública o no les signifique una persecución directa con actores políticos del régimen, del actual régimen? Que sin lugar a dudas, y bajo un montón de investigaciones que se han dado en nuestro país, hay un nexo ya más visible que nunca respecto de las tareas, de los quehaceres que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación. Por hablar de este periodo, evidentemente esto no es nuevo, hay un pasado, pero de los que se llaman transformadores, ¿cuál es la verdad de la profundidad de estos nexos que pone en jaque la declaración que pueda dar Ovidio Guzmán? Y lo patético, y me sumo a la reflexión de Alfredo Bielma, lo patético es que cuando se declara culpable de estos 4 ilícitos Ovidio Guzmán, la presidenta visita, por un lado, al gobernador Rocha,
que es una fotografía trágica para la historia de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la presidencia de la República. Para México. Y para México, evidentemente. Un personaje ligado por declaraciones del Mayo Zambada con el asesinato del diputado Cue, que por cierto no se ha aclarado suficientemente, y la presidencia y la presidenta y los actores fundamentales del régimen han hecho silencio. Y la segunda visita a Baja California, con una gobernadora a la cual le retiraron la visa, es increíble, salvo que sea una gira que conlleva actos de provocación al gobierno del Estado. Así es. Oye, Toño Lagunes, es eso lo que dice Martín, pero también puede ser de que los asesores de la presidencia dejen mucho que desear al no cuidar la figura de la misma y haya cometido para muchos analistas este dislate de visitar a Rubén Rocha, y gobernador de Sinaloa, muy cuestionado, como dice Martín, por el tema del asesinato del diputado Cue y el secuestro del Mayo Zambada, pero también a la gobernadora de Baja California, la señora Marina, me parece que se llama, que como dice Martín, le fue retirada la visa y aún no se sabe por qué. Este escenario, más un tema que vamos a ver más adelante y que de refilón tocó Martín, que es la presión que hace el gobierno estadounidense al gobierno de México con esa famosa carta que manda el presidente Donald Trump a la presidenta de México, donde le dice que no está haciendo lo suficiente. Es decir, se ven venir cosas muy serias porque todavía falta las declaraciones del Mayo, que está precisamente sujeto a negociación con las autoridades norteamericanas para declararse culpable y no le finquen una pena de muerte o de cadena perpetua, ¿no? O sea, vienen cosas muy duras para la cuarta transformación. ¿Cómo ves tú este tema? Si yo retomo lo que decía Martín, que es una suma de desatinos, lo que hizo la presidenta, que tiene que ver con la visita que hizo a Sinaloa en un día particularmente complejo, ¿no? Sensible por lo que significaba que iba a pasar en Estados Unidos con Ovidio Guzmán. Después sale el abogado Jeffrey Lichtman a provocar, porque finalmente es lo que hizo, era su función, y esa es su función como defensor, enganchar, provocar, y la presidenta cayó redondita. No hubo quien le asesorara y quien le dijera, como bien lo decía el maestro Vilma, no era su responsabilidad o su papel contestar. Estaba la Secretaría de Relaciones Exteriores o estaba la propia Secretaría de Seguridad, otras instancias, y no ella quien diera contestación a esta provocación. Porque hay que recordar que este abogado es un abogado que no es improvisado, es una persona que tiene ya antecedentes de su forma de ser, pero también de su experiencia. En 30 años declaró que tiene experiencia en Entre ellos naturaleza. ha defendido a la mafia italiana. Por ahí leía yo a John Gotti de la mafia italiana, neoyorquina. Defendió al propio papá de Ovidio, a Chapo Guzmán. Entonces es una persona que sabe su oficio. Y esta provocación me parece que la tomó la presidenta, y al final del día le dio la razón, ¿no? Porque él le dijo, más parece usted una publirelacionista de estos grupos, ¿no? Que una presidenta honesta, ¿no? Y cayó totalmente en el juego, y todavía remató este señor con una amenaza. Y vendrán otras cosas, seguiremos hablando del mismo. Entonces, ella hoy por la mañana dice que va a demandar a este señor, pero no dice lo voy a demandar en las cortes de los Estados Unidos, la voy a demandar en México. Entonces, leamos esa declaración y bueno, pues ¿qué va a pasar, no? Demándala ya en la corte, en los cortes de Estados Unidos, y no en México a través de la FGR.
Y después vinieron una serie de declaraciones de parte del gobernador de Baja California Sur, del gobernador de Sonora, la propia consejera jurídica de la presidencia, salieron a hablar y a decir, más que otra cosa, me parece que viene la estrategia de descalificar lo que pudiera decir de aquí a 6 meses Ovidio. Empezar a descalificar, a decirle no le hagan caso, lo que él va a decir él es un narcotraficante, por lo tanto no tiene peso sus declaraciones o las afirmaciones que pudiera dar. Sin embargo, recordemos que esa estrategia la utilizaron con García Luna, pero ahí sí le dieron todo el peso de todo lo que decían, de todo lo que comentaron, ahí sí los rumores, ahí sí las declaraciones. Todo fue válido. Ahí sí es válido. Ahora de este lado, me parece a mí que la estrategia ahora va a ser descalificar de ahora a 6 meses todo lo que este señor... No hay pruebas. No hay pruebas. Son dichos, es un narcotraficante. Así. Entonces, habrá así que es. estar atentos a lo que suceda de aquí a 6 meses, donde se va a revisar por parte de la juez en Estados Unidos si la cooperación de Ovidio Guzmán va a servir para poderle hacer una sentencia diferente. Más amable. Un tema, Toño, Nemi, bastante delicado por lo que representa la figura del Ejecutivo Nacional al ponerse al tú por tú con este abogado del Chapo y de Ovidio Guzmán. ¿Cómo ves la evolución de este tema una vez que la presidenta ya señaló en la mañana que va a demandarle al abogado aquí en México? Pero ¿cómo ves? ¿Qué repercusiones puede tener esta circunstancia, Toño? Es un tema que, como los que siempre la producción de este programa escoge, tiene una cantidad infinita de aristas, que se puede abordar desde muchas perspectivas. A mí me parece que la más estructural, la más de fondo, tiene que ver con el estilo de gestión pública que diseñó y aplicó Andrés Manuel López Obrador de una manera inteligente en su momento. A partir del clima que había en el país, López Obrador se apoderó de la agenda pública nacional. Se levantaba a las 5 de la mañana, supuestamente se reunía con su equipo de seguridad y a las 7 empezaban las conferencias de prensa, las mañaneras, que a veces podían durar hasta 4 horas. ¿Qué conseguía con esto? Ser el dueño del escenario, establecer la agenda de la discusión y, por supuesto, que paliar, disminuir, achicar cualquier tema que le resultara inconveniente. Él lo era todo, el secretario de Salud, el secretario de Educación, y llevaba invitados a los funcionarios, a los que quería apapachar, a los que quería darles calor, a los que quería proteger. A él le funcionó, porque aparte es simpático, hay que reconocerlo, es dicharachero, tiene una cultura popular, conoce el país milímetro a milímetro. Esta estrategia de apoderarse de la agenda pública es muy mal vista por los comunicólogos y tiene muchos efectos negativos. El más importante de todos es el del desgaste. Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Tanto habla una persona que se equivoca y falla. Hay agencias especializadas que han contabilizado que Andrés Manuel López Obrador en 6 años pronunció más de 64,000 mentiras deliberadas en sus conferencias, 64,000, sin contar con las distorsiones, las descontextualizaciones y lo más canijo de todos, el imperio de los otros datos. El gran problema es que la señora Sheinbaum quiere seguir con este esquema y no tiene ni la personalidad de López Obrador, ni sus capacidades retóricas, ni su simpatía, ni su presencia. Y en el acabose del asunto, este estilo se reproduce en Veracruz. Ayer, por segunda vez, lo digo con todo respeto, veo a la señora ingeniero Nal en su conferencia de gobernadora en Palacio, explicando que el homicidio de un funcionario del gobierno se debió a que lo envenenaron unas sexoservidoras para robarlo. Hace 2 semanas hizo lo mismo.
explicando el accidente de un vehículo que se cayó en el malecón y se ahogaron sus ocupantes. Es un estado de 8 millones de habitantes, con prioridades estratégicas. Yo no consigo a mi gobernador dando los reportes que le corresponden en el mejor escenario posible al fiscal general del Estado. Este modelo de comunicación los coloca en esta posición. ¿Qué madres tiene que hacer el titular del Poder Ejecutivo de la República, de un país de 134 millones de mexicanos, poniéndose al tú por tú con un legulillo defensor de narcotraficantes? Pero lo peor de todo es que en su discurso de hoy ella lo dice: no me voy a poner al tú por tú con ese que es un abogado de narcotraficantes, y es lo primero que hace, es lo primero que se dedica a hacer. Al denunciarlo, al demandarlo, está reconociendo dos cosas fundamentales. La primera, que está muy encabronado, que le molestó muchísimo lo que dijo este señor, y la segunda, que hay algo bajo el agua. Y ya lo dijo Toño Lagunes, evidentemente cayó en la provocación. Todo esto se hubiese resuelto si, como comentaron aquí, este espacio de respuesta se lo hubiera dado a otros servidores públicos. Sin embargo, mi querido doctor, a mí, ¿qué es lo que más me preocupa? El fondo, la esencia. Ella dice que no va a... Bueno, dos cosas. La primera, dice que el gobierno mexicano fue el ofendido. No es cierto. El gobierno de los mexicanos es de todos. El abogado acusó a los funcionarios que están actuando como jefes de relaciones públicas de los delincuentes. Si a ella le viene el saco, está bien. Pero ojo, los mexicanos no debemos sentirnos agredidos, porque esta es una acusación contra el gobierno de la señora Sheinbaum, no contra los mexicanos. Pero aquí viene la parte más esencial y la más importante. Ella dice, y a mí es lo que un poco me inquieta, que su gobierno no es cómplice de nadie, que no va a permitir esa acusación. Oiga usted, por amor de Dios, lo dice en serio. 69 millones de litros de combustible robado, introducido ilegalmente al país, de crudo robado a los pozos de Pemex. Es la cifra oficial que da ella en su gobierno, y no hay un pinche detenido. No hay un solo detenido. Los cargamentos recuperados del huachicol, del combustible robado, desaparecidos. Y hoy sale a decir que los tiene la fiscalía y que hasta que no los liberen no los pueden recuperar. Por amor de Dios, de veras. ¿En serio la fiscalía retiene durante 3 meses los millones de litros recuperados en Tamaulipas? Y el fraude de Birmex no metió a la cárcel a nadie, y fue en su gobierno. Y el de Segalmex. Y los hijos de López Obrador. Y lo que está pasando con el Tren Maya. De veras, señora, no tiene complicidad. A ver, para internar ilegalmente a México 69 millones de litros de combustible, por favor reflexione usted. ¿Cuántos vistas aduanales? ¿Cuántos empleados del SAT? Fiscales. ¿Cuántos jefes de aduanas que son militares? ¿Cuántos jefes de aduanas que son marinos? ¿Cuánto personal de Hacienda, de inteligencia financiera? ¿Cuánto personal de Pemex? ¿Cuánto personal de la Profeco, que regula el flujo de ingresos y egresos de las gasolineras? ¿Cuántos gasolineros y cuántos transportistas tienen que intervenir para transportar 69 millones de litros de combustible ilegal? Y dice usted, señora, que su gobierno no es cómplice de nadie. Esa es la esencia de la declaración de hoy. Esa es la verdadera esencia de la declaración de hoy, y es algo ya francamente inocultable. El secretario de Educación, expresidente de su partido, es conocido en los bajos mundos como el rey del huachicol fiscal. Hay documentos que acreditan y que están en poder de la autoridad de Estados Unidos que este señor Delgado tiene vínculos claros con el proceso de importación ilegal de combustibles. Y bueno, lo que trataremos en otro tema, las denuncias de funcionarios de Pemex por el huachicol promovido desde el gobierno. En resumen, querido rector, yo no quiero estar en los zapatos de la señora presidenta, porque por un lado está la presión internacional, por otra parte la presión de Trump, que quiere sangre, que quiere cabezas, y del otro extremo el López Obradorismo duro, que la está presionando para que los defienda. Pero ya son indefendibles. ¿Cómo se defiende a Rocha Moya?
¿Cómo se defiende ese volumen de huachicol? Entonces, la señora está cometiendo desatinos y basta un primer error para que sigan 20. Muy bien, Toño, muchas gracias. Hablando del ala dura, porque muchos analistas ubican en ese nivel al exsecretario de Gobernación y hoy el presidente de la Jucopo, del Senado de la República, me refiero a Dan Augusto López, exgobernador de Tabasco. Pues en días recientes amanecimos con la noticia de que se han liberado órdenes de aprehensión contra su jefe de policía, cuando él fue gobernador, que muchos lo ubican como líder de el grupo criminal que tiene asolado al estado de Tabasco, la Barredora, creo que se llama este grupo criminal. Si ya de por sí Adán Augusto estaba señalado por el apoyo que le está dando a la senadora por Chihuahua, me parece, Chávez. Adriana Chávez, que muchos dicen que es su protegida, por llamarlo eufemísticamente, a través de uno de sus cuates, apoyador, financiador, veracruzano, de Poza Rica concretamente, que se llama Fernando Padilla. Ahora viene esto, que es un asunto muy serio y que muchos analistas señalan que si aprenden a su jefe de policía, quién sabe cómo le vaya a Adán Augusto. ¿Cómo ves, Alfredo? ¿Recuerdas aquella máxima del Partido Comunista de la URSS que decía que el capitalismo lleva en sí mismo los motivos de su propia Su germen de su propia destrucción. De su propia destrucción. Esto lo podemos trasladar a Morena, porque si bien es cierto que luego las cuestiones en política no son muy lógicas, pero tampoco existen las coincidencias. Apenas se conoce la carta de Trump, en donde asienta que el gobierno de México no está haciendo lo suficiente para detener a los capos de la droga. Se publica esa noticia justamente de que desde Tabasco, de que el jefe de la policía, puesto en su tiempo de gobierno en Tabasco por Adán Augusto y su sucesor, el gobernador Merino, pues está de fuga, porque representaba a una célula bastante importante y él mismo era cabecilla de esto. Es decir, la iglesia en manos de Lutero, allí en Tabasco. ¿Por qué justamente esto? Obviamente el presidente Trump lo que quiere son cabezas políticas. Exacto. Las tiene bien identificadas y una de ellas, sospecho, pudiera ser el exgobernador de Tabasco. Esa carta es bastante significativa y representa una fuerte presión en contra de la presidenta, porque lamentablemente para ella y para México no tiene la suficiente fuerza para proceder. Ella está simple y sencillamente cercada, no tiene los elementos suficientes para poder actuar en el sentido que le pide el presidente Trump. Ella insiste mucho, si nos damos cuenta, en la soberanía, que la soberanía no se negocia. ¿Por qué insiste en esto? Siento que debe ser porque justamente Trump le está pidiendo cabezas de políticos mexicanos y que ella no puede hacer. ¿Los conoce? Obviamente. Vox Populi sabemos quiénes son los involucrados o los potencialmente o posiblemente involucrados, pero no puede hacerlo ella, lamentablemente, para México. Si no fuera por la presión de los Estados Unidos, esto no estuviera ocurriendo en México. Ni Peña Nieto ni López Obrador han hecho una cruzada tan importante en contra del crimen organizado como el gobierno presidido por Claudia Sheinbaum.
ninguno de ellos lo había Obligado. hecho. Como fuere, lo está haciendo. Sin embargo, no es suficiente, porque ¿qué es lo suficiente para el presidente Trump? Cabezas de políticos mexicanos involucrados en esto. Entre ellos, muchos, el gobernador de Sinaloa, Alfredo, que la presidenta de la don República ha Alfredo, ido a visitar. ¿qué pasaría si la señora presidenta utilizara esta coyuntura para deshacerse de los lastres que trae y para decir solamente estoy respondiendo al principio del Estado de Derecho y haciendo valer la ley y concitar al respaldo de todas las fuerzas políticas? Sí. Se convertiría en heroína, se convertiría en una presidenta poderosa. Sí, ¿Eh? pero, Pregunta, Toño, ¿cuáles fuerzas políticas? Las ¿Cuáles que fuerzas? no... El las que- Senado, no, la Cámara de Diputados, No, no. el partido, no. no, Pero no lo los tiene, pero el no tiene empresariado... el elemento suficiente para poder actuar. ¿Usted cree que se haya convocado a la sociedad? Recuerden mexicana? ustedes que en algún programa pasado yo sugerí que dentro de algunos meses, o sea, por este tiempo, la sociedad mexicana estuviera con la presidenta Sheinbaum en contra de su predecesor. Claro. Lamentablemente tampoco lo puede hacer. No puede, está encajonada, pues está amarrada. Está Y no acotada. falta, es decir, y no se cursan aún los 2 años. Si eso- Suficiente para el referéndum, la si eso revocación sigue- de mandato. Si eso sigue, don Alfredo, va a reventar. Porque las finanzas están en quiebra. Bien, vamos a continuar, porque Sí, si no se no. nos va alargando. Y ya vinculamos este tema de Don Augusto por lo de la carta de Trump. Pues vamos a aprovechar para sacar también el tema este de la carta de Trump. Toño Lagunes señala a Alfredo muy atinadamente que el tema de la orden de detención del jefe de policía de Tabasco cuando fue gobernador, Adán Augusto López, va implícita en la demanda que Trump hace en su carta hacia la presidenta de México, donde dice que no está haciendo lo suficiente, ¿no? Y que es evidente que por ello amenaza con un arancel de 30% a los productos mexicanos a partir del mes de agosto, me parece del 4 de agosto, 4 de agosto, y que en tanto no haga lo suficiente, pues se van a aplicar los aranceles. ¿Cómo ves? Sí, aquí hay que recordar que, ya lo comentaban aquí, que el tema de, no solo el tema de los cárteles o el tema del crimen organizado, sino también el tema del huachicol deriva no solo de esta carta particularmente de Trump, donde hay que decirlo muy claro, además y muy puntual, que la carta no va en términos comerciales, no va en términos de el tránsito de personas hacia Estados Unidos, sino lo aterriza puntualmente en temas de que no ha hecho lo posible para evitar el traslado de droga hacia Estados Unidos, es decir, el narcotráfico. Lo hace muy puntual esta carta. Pero hay que recordar que además en 1 de mayo el Departamento del Tesoro emitió una alerta justo por el tema del huachicol y todo el tema del crimen organizado que estaban generando ya problemas en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si nos remitimos a estos dos comunicados, a esta alerta en el 1 de mayo, nos damos cuenta que la presión ha venido de Estados Unidos para apretar estos temas de seguridad, estos temas de tráfico de drogas, el tema del huachicol fiscal. Y justo ahí en el caso de Tabasco, este señor Hernán Bermúdez, que ahora anda prófugo, ya lo había señalado desde la llegada del gobernador actual. Lo señaló como la cabeza principal de este grupo La Barredora, donde él mencionaba que muchos de los problemas que se estaban generando en Tabasco por la inseguridad, él era uno de los responsables. Oye, pero es el mismo partido, el gobernador, que lo acusó. Es el mismo partido. Ayer, no sé si ayer o el sábado, hubo unas declaraciones del hermano de López Obrador, donde le preguntaban Así de este es. tema,
Y él comentó, pues vamos hasta donde tope, y ahí se están dando los resultados de lo que ya se había dicho anteriormente. El hermano López Obrador es secretario de Ese es el Gobierno. secretario de Gobernación de Tabasco, es el segundo al mando en el estado de Tabasco. Entonces, nos damos cuenta que este tema de los nexos con el narcotráfico, de los nexos con el crimen organizado, para una serie de actividades de algunos personajes, o al menos así se infiere, de algunos personajes, en este caso particularmente de Adán Augusto López, ya no es fácil o tan fácil de ocultar, porque están saliendo una serie de elementos. Aquí no puede decir el señor Adán Augusto que no conocía a este señor. A su jefe de seguridad. Lo conocía, él lo nombró, hay fotos donde lo está, inclusive donde está tomando protesta. Entonces, la verdad es que se les está complicando el tema. Y además, si le sumamos que ese mismo día se fugó de la prisión domiciliaria un ciudadano chino, Sí. Xidong Shong, pues no sé si lo hice bien, que recién lo habían capturado el 31 de octubre del 2024, donde por órdenes de Estados Unidos, con fines de extradición, pues se le había arrestado. Y lo tenían en un domicilio particular, ¿verdad? Un juez federal determinó que estuviera en domicilio, y ahí a la Guardia Nacional, quien lo estaba cuidando, digamos, custodiando, se le fugó este ciudadano chino, donde se le acusa que movía más de 50 millones de dólares anuales por tráfico de cocaína, de fentanilo, de metanfetaminas para el cartel Jalisco Nueva Generación. Terrible. Entonces, Sí. ¿En dónde está? Una podredumbre. ¿dónde Y estaba? ya- En una casa en Tlalpan. Sí. A ver, Toño, ¿a ti que te gusta meterte tanto en los análisis de los compañeros como Punta Martín? Contigo continuamos regresando del corte comercial sobre estos temas. En un momento estamos con ustedes. Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IBES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados. En la Universidad IBES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí. Universidad IBES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad IBES o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IBES. Bienvenidos a Bachillerato IBES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IBES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad
no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IBES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. ¿Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil? Tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante. Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IBES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IBES. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. Bien, seguimos con este tema ya enlazado de la situación del jefe de la policía del presidente de la Jucopo del Senado, Adán Augusto López, y la carta de Trump, que básicamente es una amenaza o un condicionamiento, para llamarlo más amablemente, a la presidenta de México para que haga más en materia de castigo a los delitos de drogas en México. Toño, tu turno. Bueno, hay que recordar que los dos colaboradores más cercanos en el team personal, en el equipo más vinculado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, fueron asesinados de una manera salvaje, profesional, por un sicario experto, y que una de las policías más grandes del mundo, con cerca de 80,000 elementos en la megalópolis de Ciudad de México, que tiene videograbadas prácticamente la totalidad de las vialidades de ese monstruo de zona metropolitana, no ha podido ni siquiera establecer una hipótesis del crimen. Varios analistas han aventurado que evidentemente se trata de un asunto de incumplimiento de convenios con la delincuencia organizada. Y lo que voy a decir me pesa porque no me consta y puede ser calumnioso, pero circula un informe muy detallado
de una persona que dice que la fallecida era la responsable del cobro de las cuotas de los penales de la Ciudad de México. Esto lo traigo a colación porque es muy difícil ser policía y ser honrado en un momento en el que manda el crimen organizado. Yo me acuerdo cuando el presidente Zedillo nombró a Antonio Lozano Gracia Procurador General de la República. Antonio Lozano Gracia era el coordinador de los diputados del PAN. Y de repente Zedillo lo saca de la diputación y lo hace el jefe de la Defensa Social. Y entonces, en una reunión con periodistas, le preguntan: oiga, señor Procurador Lozano Gracia, ¿hay infiltrados en la Fiscalía, en la Procuraduría? Dice: sí, mi secretaria, mi chofer y yo somos los infiltrados. Bueno, esto revela que la pudrición alcanza niveles a veces incomprensibles para nosotros. Cuando pensábamos que el huachicol nos ahogaba, pensábamos en este incidente que hubo en Hidalgo, ¿cómo se llama? Tlahuelilpan, que era una cosa espantosa. Resulta que en realidad el delito alcanza océanos, que tiene unas dimensiones incomprensibles para nosotros. Y no es posible que ocurra en un país que tiene instituciones, que no se dan cuenta de lo que está pasando. Bueno, a mí lo que me sorprende de este caso, rector, es que estamos hablando del exsecretario de Gobernación. Así es. Estamos hablando del ex precandidato a la presidencia de la República. Estamos hablando del notario personal de López Obrador y de su familia. Estamos hablando del actual líder de la mayoría en el Senado de la República. No es cualquier persona. Y en su propio estado, sus propios paisanos lo están acusando de complicidad con un policía podrido. Esa es la clave del tema. ¿Hasta dónde? Bueno, a ver, los hermanos de Monreal, ¿cuántas acusaciones pesan? Uno es gobernador, el otro es alcalde, todo el tiempo, desde hace años, y al propio Monreal los han acusado de negocios ilícitos. ¿Se acuerda usted del pleito que tuvieron Monreal y Adán Augusto? Salió a la luz, fue por un fideicomiso de $1,000 millones de pesos del Senado, que los dos se lo querían mochar. Fue un tema de lana, y se pelearon entre ellos. Entonces, ¿hasta dónde la corrupción impide que el Estado funcione? Y así es lo que está pasando en Tabasco. Muy bien, Toño. Gracias. Qué bueno que fuiste breve. Martín. No, sí, la verdad es que... De nada. Muchas gracias. Oigan, yo quisiera comenzar con que me siento ofendido con lo dicho por la presidenta hace unos días respecto o en función de la idea de defender a nombre de la soberanía nacional y en nombre del pueblo de México. ¿Al LGTBI más? No, a los grupos financieros que están señalados como lavadores de dinero. Asume que ellos son el pueblo de México y enarbola la bandera hasta lo más alto gritando que México no es piñata de nadie, que se tiene que respetar la soberanía, como si el señalamiento específico contra estas tres entidades financieras significara un problema con el conjunto social de nuestro país. Y creo que hay que hacer y marcar una gran diferencia al respecto, porque simple y sencillamente a lo que podemos reducir la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum es a un discurso político que está ligado a intereses verdaderamente facciosos y oscuros, por el sentido de la acusación que han hecho sobre estas tres entidades financieras. Y lo mismo pudiera estarse pensando en función de lo que han sido señalamientos directos contra algunos personeros de la Cuarta Transformación. Yo no sé cómo vaya la presidenta a reaccionar si se logra vincular al señor exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco con el ex gobernador ya multimensionado en esta mesa, Adán Augusto. Si esto también será tratado como un ataque a la soberanía nacional y al pueblo de México, y no simple y sencillamente como un acto de persecución por la justicia. Y en este caso ni siquiera por la justicia mexicana, que ni ve, ni sabe, ni escucha nada en el país de lo que está sucediendo respecto de los graves problemas de inseguridad y de corrupción. Ya están investigando. Bueno, el problema está que viene después la otra parte que quería abonar precisamente a esto.
¿Será que la presidenta, como lo hizo con las entidades financieras, que no recuerdo con qué más, solicite pruebas también antes de que posiblemente la Fiscalía General de la República pueda actuar y obviamente establecer carpetas de investigación reales, no en línea de persecución política como están acostumbrándose ya a hacer en el sistema y en el régimen mexicano, de hacer carpetas como acción punitiva contra adversarios políticos? Esta situación de lo que está sucediendo, del resquebrajamiento o de los problemas en el paraíso del segundo piso de la Cuarta Transformación es real, y allí está, y se va a hacer más profundo en la medida, creo que lo dijo Alfredo Bielma, en que las presiones estadounidenses se hagan con mayor fuerza. Y esto puede conllevar precisamente el daño profundo y la ruptura, ya ni siquiera de las contradicciones internas, que las hay, que escuchamos al hermano del expresidente López Obrador referirse de manera brutal contra lo que está sucediendo alrededor del señor Requena, Verdúnez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública. Estas contradicciones internas que hacen que la presidenta esté entre solapar a las entidades y envolverse en el nacionalismo más vil, en el imaginario de esta defensa de intereses tan oscuros. Creo que la descomposición del segundo piso de la Cuarta Transformación se ha hecho más que evidente en los últimos días en la deriva que se tiene respecto de la capacidad de respuesta del gobierno de la República frente a las presiones estadounidenses. Sí, muy bien. Gracias, Martín. Vamos con el último tema, que ese pues nos involucra directamente a los veracruzanos en ese señalamiento, que no fue acusación, del que fuera subdirector que atendía en el gobierno de López Obrador, me parece, el tema del huachicol. Este señor, no recuerdo su nombre, señala que él le dijo a la gobernadora Rocío Nale, cuando era secretaria de Energía, todo lo que ocurría en materia del robo de combustible, tanto a Pemex como por otros lados, y que llegaba por el mar y una serie de cosas. Y evidentemente la gobernadora desmintió este señalamiento de este señor, diciendo que solo lo recibió una sola vez cuando fue secretaria de Energía, y que fue para que este señor le propusiera unos esquemas de seguridad, me parece, ¿no? ¿Cómo ves, Alfredo? Es un asunto muy serio este, ¿no? Bueno, sí, nos da la idea de hasta dónde está penetrado este huachicoleo. Este general está en Canadá detenido. Me extraña que la gobernadora Rocío Nale aluda de que anda huyendo. Y no está huyendo, está detenido. ¿Quién de los dos dice la verdad? Pues lo cierto está en que este señor pues ya declaró, y que además tiene mucha cola para pisarla, ¿no? Porque está comprobado que hizo muchísimos negocios y que formó parte del huachicoleo, más aún con el agravante de ser servidor público. Y la ingeniera Rocío Nale pues niega que le haya entregado información completa acerca del huachicoleo, y que pues el huachicoleo, dice ella, se acabó. ¿Por qué lo dice la gobernadora? ¿Por qué afirma que el huachicoleo se acabó? Me parece hasta ofensiva esa declaración, porque el pueblo de México no es un pueblo de tarados, ¿no? Somos gente que de alguna manera estamos en conocimiento de lo que está sucediendo en México, y que una gobernadora nos venga a decir que el huachicoleo, pese a todo lo que se está publicando, ya se terminó, pues no sé, no lo entiendo. No acabo de entenderlo, salvo de que efectivamente piense que está hablando ante una tribu, ¿no?
Así sea, ignorantes. de la cuarta T. ¿Sí? Muy No, bien. Oye, Toño, hace rato comentabas que la gobernadora dio una entrevista a Carmen Aristegui. ¿Y qué viste en esta entrevista que pueda abonar a este tema de estos señalamientos? Sí, mire, yo quiero iniciar haciendo una diferencia muy puntual, porque el maestro decía, la gobernadora ya dijo que el huachicol se acabó. Y hay que partir de una diferencia, me parece importante, determinar qué es el huachicol y qué es el huachicol fiscal. El huachicol es el que donde pinchan los ductos de Pemex, se roban ahí miles de litros en pipas y lo venden en las carreteras que hemos visto. Que dominan los grupos criminales, ¿no? Etcétera. ¿Que cuánto significa? Bueno, dicen que significaba un importe importante. Sin embargo, si lo comparamos con el huachicol fiscal, estamos hablando de más de 20,000 millones de dólares anuales. Que es el que se trae de Estados Unidos para acá y que pasa por las aduanas, ¿no? Que ya ahorita estamos viendo que no se acabó, que al contrario, se reactivó. Y en ese sentido, con base a la entrevista que hizo la gobernadora Nale al noticiero de Carmen Aristegui, comentaba justo eso, que el huachicol se acabó. Y que este señor Eduardo León Trawitz sí se le acercó en la etapa de transición y que este señor no le dio información sensible, que ella considera, lo único que le dio es, le ofreció sus servicios de inteligencia y le dijo, a ver, bueno, si ya te diste cuenta, de acuerdo a este informe que tú me estás entregando, ¿qué está pasando con el huachicol? ¿Qué hiciste tú al respecto? ¿Por qué no te quedas? Y ese señor le dijo, no, yo ya no me quedo porque te entiendo que se iba a ir a Panamá, yo me voy a Panamá, entonces pues no, ya no voy a continuar acá. Y bueno, hasta ahí. Ella dice que no le entregó gran información y que al contrario, que ella menciona que cuando están haciendo esta evaluación de los permisos de importación, había más de 1,000 permisos, particularmente o puntualmente 1,056 permisos al inicio de el sexenio de López Obrador, 1,056 permisos para empresas que importaban gasolina, combustibles, etc. Y al concluir el gobierno de López Obrador, solo había 37 permisos. Ellos dejaron 37 permisos y de esos 37, 25 eran de Pemex. Y lo liga, toda esta trama, lo liga con el tema de Ingemar, que es entre los socios está un exgobernador panista de Baja California. Rufo. Y ahí menciona que a él o a esta empresa se le había retirado el permiso, ¿no? Porque ya habían visto una serie de inconsistencias, pero que el permiso, este señor tuvo que hacer una serie de litigios para recuperar sus permisos y poder seguir importando. Sin embargo, yo leía en una nota de SDP Noticias donde decía que López Obrador a esta empresa particularmente le entregó una serie de permisos. Entonces hay una contradicción ahí que no sé quién, yo quiero creerle a los dos, no sé dónde está el... Pero uno de los dos miente. Uno de los dos está con información, o los dos están mintiendo, no lo sabemos. Pero la gobernadora dice que se le retiraron los permisos a Ingemar y que Ingemar lo recuperó a través de una serie de litigios. Y SDP Noticias dice que López Obrador a esta empresa particularmente le hizo entrega de permisos, habla particularmente de uno donde podía importar 500,000 millones de litros de combustible. Entonces, si estaba en situaciones no adecuadas esta empresa, ¿por qué le entregó permisos para seguir importando, ¿no? Me parece que por ahí hay una situación que habría que analizar más, sobre todo porque, como mencionábamos hace un momento, el Departamento del Tesoro con esta carta que hizo el 1 de mayo hablaba de algo me parece muy importante, porque dice que el huachicol representa para el crimen organizado el principal ingreso de recursos después de las drogas.
que es la gallina de los huevos de oro, y que no se concibe que esto se dé sin la participación de funcionarios en el gobierno. No, por supuesto que hay gracias, Toño, por supuesto que hay complicidades y hay una serie de actos que verdaderamente sorprenden por la magnitud de este huachicoleo fiscal que señala Toño Martín. ¿Cómo ves? Sí, bueno, difícil. Yo aquí quisiera aportar algunos datos porque pudiera parecer que efectivamente, que yo supongo que lo es, no los traigo los datos estos presentes, pero lo del huachicoleo fiscal significa un manejo presupuestal y de ingresos, obviamente, para quienes lo realizan de manera ilegal, que son brutales. Pero en cuanto al robo, que decía Toño, es que tal vez signifiquen menos, pues vamos a dar unos datos, ¿qué te parece? Hoy Animal Político desmiente una afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum en su apartado del Sabueso, respecto de que había descendido el huachicoleo, el robo de combustible, y que decía que por el contrario, Animal Político al hacer su investigación y en función de datos del mismo Pemex, el huachicoleo subió en un 71%. ¿Qué significa esto? Perdón, del 18 para acá. Dice que, por ejemplo, da datos que son escalofriantes en cuanto a los montos. En el 2024, el año pasado, el robo de combustible fueron 21,000 millones de pesos. En el 2023, 22,000 millones. En el 2023, 22,000. En el 22, 22,000 y medio, etcétera, etcétera. O sea, más de 20,000 millones de pesos por año, solo de robo de combustible, y esos son datos identificados. Ya dejemos los que no están identificados. Lo que es cierto es que, y cuando despertamos, el huachicol seguía allí. El 1 de septiembre del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el huachicoleo se había acabado. Y dijo que en el año 2024, o sea, 5 años después, pensando en el sexenio, que se habían ahorrado más de 350,000 millones de pesos por la contención del huachicoleo, del robo de combustible. Evidentemente, si estas cantidades tan grandes de recursos se manejaron desde el oficialismo como ya contenidos, ya detenidos para el robo, pues ¿qué es lo que no manifestó el presidente? Y los datos ahí están, no solamente el robo directo del combustible, sino también el huachicoleo fiscal que se ha estado por allí metido como la humedad, sin que se identificara hasta apenas hace algunos meses. Y en este sentido creo que la declaración desafortunada de la gobernadora, pues simple y sencillamente se enmarca en este negacionismo realmente existente en el discurso de la 4T. Creo que tenemos un problema claro desde los postulados fundamentales, de esta triada de postulados fundacionales de la 4T, de no mentir, no robar y no traicionar. Contrario a esto, sí mienten, evidentemente sí roban y sí están traicionando la esperanza de millones de mexicanos. Muy bien, Martín. Muchas gracias. Toño, con tu opinión cerramos esta emisión. Bueno, yo creo que la gobernadora Rocío Nale seguramente sopesó el impacto que va a tener su declaración, porque el general está sujeto a un proceso de extradición en un país sajón con un alto cumplimiento de la ley, en donde difícilmente las decisiones políticas influyen en los jueces, como sí ocurre en Estados Unidos. El general está en Canadá y con toda probabilidad la defensa del general va a contrastar los argumentos del ingeniero y con toda probabilidad se van a tener que discutir a fondo los argumentos de defensa. Entonces, debe ella estar muy sólida en su criterio, debe tener los pelos de la burra o está metida en un problema mayor. Perdón, Toño, nada más recordando un poco el tema del general Trawitz. Él está detenido con fin de extradición a México, pero solo ya con un cargo, que es abuso de confianza. Sí, claro. Que es menor, digamos, si lo vemos con otro tipo de... Pero al haberlo ella imputado como responsable de delitos, lo va a tener que probar. Ese es el tema. Ella, o sea, se metió la soga al cuello, pues. Bueno, quiero aprovechar el tiempo que me queda para agradecer la oportunidad privilegiada
de compartir esta mesa con mis queridísimos maestros en primer lugar y amigos también. No sé si voy a continuar porque como me chingan, dicen que hablo demasiado. Voy a ver si me dan chance de seguir, ojalá, porque yo disfruto intensamente estar con ustedes y compartir algunas reflexiones, casi siempre tonterías, pero que en algún momento pueden ser de utilidad. Pero quiero aprovechar el espacio para decir que es muy reconocible y muy encomiable el hecho de que el 1 de septiembre de hace exactamente 30 años, Carlos Luna Escudero, rector de la Universidad IVES, se dio a la tarea de constituir una casa de estudios de la que han egresado más de 10,000 personas, que hoy implica un conglomerado de instituciones educativas del Grupo Escolar Martí, que tiene presencia en el norte, en el centro del estado y muy pronto en las altas montañas, pero que además festeja y lo hace con mucho orgullo su 30º aniversario con una serie de actividades que inician este viernes. El próximo viernes se inaugura formalmente la Cátedra Jesús Reyes Heroles, a propósito del 40º aniversario de su fallecimiento, y la lección inaugural va a estar impartida por un paisano de Carlos, por un posarricense distinguido, ex subsecretario de gobierno, ex secretario de gobierno, ex procurador de justicia de Ciudad de México, ex procurador general de la República, ex embajador en Francia, ex subsecretario de seguridad, ex secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, el ahora ya doctor Ignacio Mora, ex presidente del Colegio de Notarios, además, ex rector de la Universidad de la Escuela Libre de Derecho, y que nos hace el honor a la universidad de venir a impartir la primera cátedra sobre temas de altísimo interés como son la reforma política y la ley de amnistía impulsadas por este prohombre veracruzano Jesús Reyes Heroles. Esto es el próximo viernes 18, este fin de semana, a las 11 de la mañana, en el Teatro José Joaquín Herrera, ubicado exactamente en el centro de la ciudad, anexo a la Biblioteca Carlos Fuentes, y aunque el espacio es reducido, si usted tiene interés en asistir, contáctenos y será un gusto reservarle un espacio. Es un evento académico de mucha calidad y bueno, pues enhorabuena Carlos por tu trabajo, por tu proyecto de vida, por estos 30 años, enhorabuena por haber hecho crecer, por permitir que haya 10,000 o más personas contribuyendo a la vida de Veracruz y de México con la formación que han recibido en tus escuelas y por este arranque de los festejos del 30 aniversario. Próximo viernes a las 11 en punto, JJ Herrera. Repito, el lugar es pequeño, entonces a través del Facebook o a través de las plataformas, mándenos un mensaje y con gusto le reservamos gratuitamente su espacio. Felicidades. Gracias, Toño. Bueno, con esto concluimos esta emisión número 500 de La Conjura. Solamente un aviso adicional. Estaremos fuera del aire durante 2 semanas. Regresamos el 4 de agosto del 2025. Esto con el propósito de reestructurar y reorganizar el programa, revisar horarios, revisar el formato, para hacerlo más ágil y más atractivo para usted. Para nosotros es muy importante seguir contando con su valiosa presencia a través de sus dispositivos electrónicos. Le damos las gracias a Toño, a Alfredo, a Martín, a Toño, Nemi, por esta emisión 500 y sobre todo gracias a ustedes que nos hacen el favor de seguirnos lunes a lunes. Les deseamos a nombre de todos una feliz semana y una muy buena noche. Estos 15 días son para saber si me siguen dejando en el programa o no. Vamos a votarlo. Soy Carlos Luna Escudero, muy buenas noches.